Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Manuel Martínez y los voy a acompañar en este cuatrimestre que sin duda que es raro, es inaudito, en un espacio que se llama Educación, Ciencia y Tecnología. Noté que no todos pues, se pudieron subir al aula virtual, espero que lo podamos hacer, ¿sí? La presencialidad nos obliga a encontrar otros formatos. Encontré de un video y compartírselo para explicarle un poco de qué trata el espacio y cómo manejarnos, ¿sí?, en este espacio. Así que bueno, primero es darle aliento, darles ánimo y después ir dialogando, ir trabajando en los contenidos propuestos. El espacio se llama Educación, Ciencia y Tecnología. Este espacio lo que me pide a mí es que les presente a ustedes una propuesta que tenga que ver más que nada con la reflexión o el impacto de la tecnología, la ciencia en las cuestiones pedagógicas y educativas. ¿A qué se refiere, a qué apunta esta materia? Es cómo lo que piensa el ser humano, cómo la organización del saber del ser humano, que es la ciencia, se transforman en dispositivos que van a impactar en el aspecto educativo nuestro, ¿sí? O sea, hay una ciencia que crea verdades, que las organiza, ¿sí? Esas verdades, cuando llegan a la concreción, se transforman en tecnologías, ¿sí? Y esas tecnologías van a entrar en diálogo con lo educativo. Ponemos un ejemplo. A mediados del siglo XVI en adelante se empieza a pensar que el ser humano necesita un saber que la familia no le da, ¿sí? Entonces Comenio inventa la escuela, por decirlo así, Comenio, La Salle y demás, se inventa la escuela moderna. Todos esos saberes, ¿sí?, que la ciencia va legitimando, los saberes acerca de la biología, de la física, de la literatura en lengua vernácula, del movimiento de los cuerpos, de todo lo que consideramos como un saber científico, se van a traducir, ¿sí?, en cosas y elementos que van a ir moldeando al sistema educativo, ¿sí? Si yo quiero que todos aprendan, voy a inventar un dispositivo tecnológico, ¿sí?, que sea un aula y un pizarrón. ¿Me explico? Entonces, con el pizarrón yo me garantizo de que muchos al mismo tiempo, simultáneamente, puedan aprender eso que yo quiero enseñarles. Si vamos antes de la modernidad, el garante vendría, el vehículo de la ciencia era la oralidad y un 2% de la escritura. Ahora hay un dispositivo mayor que es el pizarrón, de alguna manera que va a ser un elemento tecnológico, tecné, ¿sí?, es arte, logos es pensamiento, o sea, es un elemento pensado por el hombre para que muchos aprendan. Pizarrón es un dispositivo tecnológico. Si yo lo digo a esto, hoy van a decir, no, vos estás chiflado, el pizarrón es un pedazo de madera. Claro, pero es un pedazo de madera que no nació pizarrón, sino que fue árbol y el ser humano, a través de su razón, lo transformó en pizarrón. ¿Me explico? Entonces, eso sería la tecnología. La ciencia, por decirlo así, muy vagamente, es la acumulación de saber ordenado, con un objetivo, con un método, con leyes, que estas leyes de alguna manera se testean o se verifican empíricamente, o sea, de la experiencia. La tecnología es ese espacio en donde estas ideas de la ciencia se concretan en la realidad, y la educación va a ser, por decirlo así, ese ámbito en donde el ser humano se va insertando en la sociedad, ¿sí?, va entrando en el todo social, ¿sí? Hoy pensemos, a ver, les dejo una pregunta. Si para el siglo XVIII el pizarrón era el gran dispositivo tecnológico, para el siglo XXI, ¿cuál será el gran dispositivo tecnológico? Piénsenlo cuando nos veamos.
lo contestamos. Entonces, el proyecto va a estar, de alguna manera, va a llevar esa intencionalidad, tratar de pensar cómo las tecnologías y la ciencia impactan en la educación. Ahora, claro, la tecnología y la ciencia no es algo neutro. O sea, los científicos buscaban un saber, pero ese saber estaba siempre, se acercaba al poder. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no sé, el ser humano inventa, bueno, ahora podemos decir, una vacuna contra el coronavirus, el saber, ¿sí? Pero ¿quién administra esa vacuna? ¿Y a quién? ¿Y a qué costo? Entonces tenemos siempre, a lo largo de la historia, tenemos ejemplos que el saber en nuestra sociedad capitalista está muy ligado al poder. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que, lo que vamos a hacer en esta materia es pensar, o sea, qué tipo de saber se estructuraba para después pensar qué tipo de sociedad se buscaba. Y ese saber siempre va a estar ligado al poder. Si en las sociedades antiguas el saber venía de la religión, venía del mundo mítico, venía de la realeza, ¿sí? Saber bíblico y demás, o sea, el poder se iba a estructurar de esa manera. Primero estaba Dios, después los ángeles, después los santos, bla, bla. Ahora, el poder también se estructura de esa manera. Primero estaba el rey, después los nobles, el clero, el ejército y la plebe. ¿Me explico? O sea, hay un saber que va a ir moldeando una sociedad. Ahora en la modernidad nosotros tenemos este desplazamiento, o sea, ya nos creemos en las jerarquías celestes y por lo tanto no creemos en las jerarquías terrenales, o sea, creemos que el rey no es el que mejor nos gobierna, ¿sí? Entonces, si no creemos en las jerarquías, en ese mundo tan ordenado, ¿sí? Sino que creemos que todos somos iguales y el poder circula y somos todos de alguna manera, todos tenemos la misma capacidad de decidir sobre lo que es común a todos, que es la sociedad, ¿cómo se va a estructurar nuestra sociedad? ¿Cómo va a circular el poder? ¿Va a circular jerárquicamente? No, entonces se va a desplazar, ¿sí? La estructura social, piramidal, jerárquica, se va a desplazar a la horizontalidad. Somos todos iguales. Y por lo tanto todos tenemos la capacidad de saber, de tener y de poder de la misma forma, aunque sea aspiracional. Después nos damos cuenta que en la realidad, no sé, hay tipos que pueden, saben y tienen mucho más que otros. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de una horizontalidad y de una igualdad, estamos hablando de un ambiente así más democrático. ¿Sí? Demos kratos, o sea, demos es pueblo, kratos es poder, o sea, todos los que somos el pueblo estamos en iguales condiciones ante el poder, todos tenemos el mismo poder. Esta idea de dónde nos viene? Nos viene también de una revolución científica, ¿sí? Donde el saber no le pertenece a los dioses, sino que el saber le pertenece al ser humano y a todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, un poco va a jugar a esto la materia, ¿sí? La materia tiene varios ejes que se los voy a comentar ahora brevemente, que son 7 ejes problemáticos, ¿sí? ¿Por qué eje problemático? Porque no tenemos la verdad, sino que tenemos problemas y los queremos resolver. A veces llegamos a una respuesta y a veces no. El primer eje problemático es bienvenidos al caos. Nuestras sociedades no son ordenadas, sino que son caóticas. Ahora, ¿me quedo con ese caos? ¿Me resigno? ¿O en ese caos surge la novedad? ¿Sí? Entonces, el segundo eje problemático, ese es el eje 1 y 2. El tercer eje problemático es los modelos epistemológicos. Episteme significa ciencia. Entonces nosotros tenemos, como decíamos, un paradigma del orden y un paradigma del caos. Después más adelante lo vamos a ver bien. El cuarto eje es la cabeza bien llena o la cabeza bien puesta. Acá ya desembarcamos en el mundo educativo, o sea, nosotros queremos que nuestros alumnos estén llenos de contenido, o sea, para los que son un poco más grandes, ¿se acuerdan del libro gordo de Petete? ¿Sí? Queremos que sean una maquinita que chupen contenido y que tengan toda la información, o queremos que nuestros alumnas
tengan la cabeza bien puesta para poder discernir con criterio qué es lo verdadero y qué es lo erróneo, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Un poco lo que anticipa, hay un filósofo francés que nos dice esto con pulgarcita, Michel Serres nos dice esto, o sea, hoy hace falta tener buena memoria. La memoria está acá, en un celular inteligente, o sea, yo con esto puedo acceder a, y de hecho me pasa a mí en la clase en secundaria que yo digo Aristóteles y los chicos me dicen el 423, le digo yo, ¿conocés? No, profe, lo googleé. Entonces, ¿hace falta tener buena memoria o hace falta tener la lucidez crítica para poder darme cuenta qué es información y qué es saber? Para poder distinguir la verdad del error, ¿sí? Entonces, lo que vamos a apuntar en el eje problemático 4 es a esto, a generar estudiantes que tengan la cabeza bien puesta. El 5 tiene continuidad, o sea, ¿cómo es un sujeto hoy atravesado por las TICs? Las TICs son significa tecnología de la información y la comunicación. Eso es TICs. La 6 es, si nosotros antes, por decirlo así, el docente entraba al salón y era autoridad por el saber que tenía, ¿sí? No sé si los que son más grandes por ahí, cuando venía el director, la directora al salón, nosotros nos teníamos que poner de pie y la señorita nos decía, pónganse de pie porque viene el director, ¿sí? El que sabe y el que organiza la escuela. Entonces nosotros nos poníamos de pie y es la autoridad. Hoy quizá un alumno, como puede ser cualquiera de ustedes, puede saber mucho más de tecnología que yo. O sea, yo no tengo la autoridad en tecnología. Pero sin embargo, el docente tiene que tener Bueno, ¿qué clase de autoridad es la que tiene que tener el docente? ¿Cómo construye esa autoridad? ¿Es una autoridad que se impone? ¿O una autoridad que se va construyendo, que se va tejiendo y en el cual en algún momento yo tengo la autoridad porque el otro me la dio, o sea, porque el otro confió en mí? Entonces, el eje problemático 6 va a tratar de esto, o sea, pasamos del esquema de la letra con sangre entra, ¿sí? La autoridad que se impone, ¿sí? Que viene a través del saber, ¿sí? La autoridad por investidura, a este esquema de autoridad que es el aprendizaje como aventura, ¿sí? Vos no me tenés que respetar a mí porque soy el profesor o porque uso determinada vestimenta o porque me paro y grito más y te puedo echar de la escuela, sino que de alguna manera yo te voy a proponer una aventura en el conocimiento y por momentos vos vas a tener más saber que yo, pero por otros momentos, que quizás sean los más, yo te voy a poder acompañar en esta aventura que es el conocer. Entonces la autoridad viene por otro lado, por una cuestión pedagógica. Y si se acuerdan lo que era pedagogía, nos vamos a la metáfora esta del païdós gauguais, de la persona que acompaña de la mano al niño a la escuela, ¿sí? El último eje es un poco hacer una síntesis, el eje problemático, y pensar en lo que nos dice Tonucci, que es un pedagogo y un dibujante italiano. Frato firma él los dibujos, es Tonucci. Nos propone un poco como armonizar todos estos ejes problemáticos. Bueno, la materia es hermosa, yo los invito a que lean las clases. Seguramente voy a tener que hacer otros videos. A mí me gustaría que ustedes entren en el aula, que si hay un compañero que no pudo entrar, que se comuniquen por WhatsApp, ¿no? Acá nos salvamos todos, no se salva nadie, así que yo no tengo los contactos telefónicos de ustedes, pero bueno, ahora me voy a comunicar con la coordinadora para que les recuerde, ¿sí? Y cualquier inconveniente de cualquier índole se soluciona, ¿sí? Yo pongo plazos para entregar los trabajos, pero son todos modificables. Estamos en una situación rara, o sea, nunca vivimos una cuarentena, no sabemos cuándo va a terminar, pero lo que sí sabemos es que, no sé, estamos acá para acompañarnos. Un abrazo grande y bueno, nos vemos en el aula virtual.